Vamos a meditar esta noche en la palabra de Dios. Yo los voy a invitar ahí donde están a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo número 33. Vamos a leer los versículos que van del 9 al 11. Bueno, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 33 y versículos 9 al 11 de la siguiente manera. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Amén. Vamos a orar en esta noche. Voy a pedirles que inclinen sus rostros y oremos a Dios para que sea el Señor el que nos hable en este momento. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos regalas una vez más de poder estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos reunidos a través de este medio para poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que te glorifiques poderosamente, que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche y que tu palabra venga a edificar nuestro corazón, para que así también nosotros podamos ser fortalecidos, guiados, redarguidos y exhortados y desafiados, Señor, para que podamos vivir una vida de verdadera fe, una vida de santidad, una vida que te agrade, Padre Celestial, una vida en la que nos encontremos dentro de tu propósito, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche, Señor. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Esta noche vamos a meditar bajo el tema Tengo suficiente. Ese es el tema de esta noche. Tengo suficiente. Creo que todos los seres humanos de alguna manera deseamos tener una vida de verdadera satisfacción, una vida donde podamos decir que tenemos lo suficiente, lo necesario para ser felices. Sabemos que la vida tiene desafíos, tiene dificultades que a veces vamos a atravesar, la vida a veces no es fácil, pero qué bueno es saber que a pesar de todo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación puede ser recompensada con los frutos, con los resultados y con una vida que realmente pueda ser placentera y satisfactoria en gran manera. Y en este sentido todas las personas buscan eso. Pero muchas veces las cosas no son tan sencillas y a veces podríamos encontrarnos en situaciones donde la vida quizás ya no nos es suficiente, no nos es lo suficientemente satisfactoria. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos tener una vida de verdadera satisfacción? ¿Cómo podemos tener una vida donde realmente tengamos todo lo necesario que necesitamos para ser felices? Porque a veces el ser humano puede pensar que para ser feliz se necesita esto o aquello o lo otro, pero a veces ni aún consiguiendo esas cosas se logra ser feliz. De igual manera, este mundo nos engaña ofreciéndonos la vanagloria de la vida, ofreciéndonos deseos temporales que al final no logran llenar el corazón del ser humano. Pero la pregunta sería entonces, ¿cómo podemos tener, mejor dicho, una vida de la cual nos podamos sentir totalmente satisfechos? Bueno, hoy hemos leído un versículo, o unos versículos, mejor dicho, que nos hablan de dos hombres que decían tener suficiente en la vida. Estos hombres son Esaú y Jacob. Para este momento donde se están desarrollando estos eventos, Jacob se había encontrado finalmente con su hermano Esaú después de años de ausencia. En el pasado, Jacob había engañado a Esaú, su hermano, y a su padre, y eso lo había obligado a salir huyendo, y él huyó a Param. Y con el tiempo él regresó, pero cuando regresó él se preocupaba de que su hermano lo recibiera mal, porque ciertamente su hermano tenía motivos para odiarlo, motivos para estar resentido con él. Y cuando Esaú se enteró que Jacob regresaba a casa, la Biblia dice que él salió a encontrarlo con 400 hombres. Eso preocupó el corazón de Jacob en gran manera, de tal manera que para suavizar la situación
situación y para medir el ambiente y saber si Esaú venía con ánimos de venganza o con ánimos de reconciliarse y encontrarse con él, él decide enviarle presentes y así le envía varios presentes para que Esaú los recibiese. Lo bueno de toda esta historia es que al final ambos hermanos se encuentran y ya no había resentimientos y ellos se reciben con mucho amor, con mucho aprecio. Y viene Jacob y le dice: ¿por qué no has recibido los presentes que te he enviado? ¿Por qué no has recibido los dones que yo te envié, los regalos que te ofrecí? Y viene Esaú y le responde tal y como hoy lo hemos leído. Él le dice: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Aquí vemos a un hombre que tenía suficiente. Aunque Esaú era un hombre que no era muy temeroso de Dios, podemos decir, porque recordemos que él vendió su primogenitura, pero había aprendido a ser feliz con lo que tenía y de alguna manera también Dios lo había bendecido en gran manera, de tal forma de que él tenía muchos ganados, tenía esclavos, tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas materiales y por eso él le dice: hermano mío, yo no necesito nada, yo ya tengo suficiente. Pero viene Jacob y le ruega que lo acepte, porque este momento de encuentro entre ambos era un momento de gran felicidad. Y prácticamente ver el rostro de él era como ver el rostro de Dios. Y Jacob le ruega: permíteme obsequiarte esto, tómalo, recíbelo como muestra de agradecimiento y gratitud por el momento que estamos pasando. Y aquí vienen las palabras de Jacob que dice: Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Si se dan cuenta, las palabras de Jacob son parecidas a las de Esaú. Mientras que Esaú decía: tengo suficiente, he prosperado mucho en esta tierra, venía Jacob y le decía lo mismo, pero con la diferencia de que Jacob reconocía que todo lo que tenía, todas sus riquezas, sus hijos, sus mujeres, sus esclavos, absolutamente todo era porque Dios había sido bueno con él y Dios había tenido misericordia de su vida, y en esa misericordia Dios lo había bendecido en gran manera. Así que aquí vemos dos hombres que decían tener suficiente. Por un lado vemos a Esaú, un hombre quizás hasta pagano, un hombre que quizás no tenía una gran relación con Dios, que había sido bendecido porque Dios es bueno en gran manera, y así como Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, también Dios a veces bendice, y hay muchas personas que pudiesen decir, aunque no conozcan muy bien a Dios, que tienen muchas cosas de las cuales agradecerle a la vida. Pero por otro lado tenemos a un hombre de Dios que reconocía que todo lo que tenía, toda la abundancia que estaba experimentando, era porque Dios había hecho merced, misericordia sobre su vida. Y estas palabras nos despiertan un interés en pensar de dónde viene la verdadera suficiencia en la vida, de dónde viene o dónde podemos encontrar una vida que realmente sea satisfactoria para cada uno de nosotros, porque al final todos andamos buscando una vida feliz, una vida próspera, una vida de la cual podamos sentirnos satisfechos. Y la verdad aquí es que la verdadera suficiencia viene de Dios. Si queremos realmente tener una vida de felicidad, de suficiencia, esto solo lo podemos encontrar realmente en Dios, porque Dios es la fuente de bendición, es el que nos puede proveer, es el que nos sostiene y puede llenar cualquier vacío en nuestro corazón. La suficiencia en Dios es esa convicción y experiencia de que Dios es nuestra fuente de provisión, es nuestra fortaleza y la seguridad de nuestra vida. Y es esa convicción de que realmente en Él tenemos todo lo necesario para vivir. Y esta es una verdad muy importante que todos necesitamos considerar en esta noche, porque hoy por hoy vivimos en un mundo agitado, vivimos en un mundo que experimenta crisis económica,
guerras, incertidumbres, inseguridades laborales, diferentes situaciones difíciles de economía, tanto en hogares como en las empresas, como en los negocios. Y la pregunta sería, ¿cómo sentirnos satisfechos? ¿Cómo sentirnos seguros? ¿Cómo sentirnos que tenemos lo suficiente y que nunca nos va a faltar nada? Porque muchas veces nuestro corazón podría preocuparse, podría estar extremadamente preocupado por el día de mañana, porque vemos que quizás nuestro negocio no va como debe ser, porque quizás vemos que no hay muchas oportunidades y quizás nunca hemos trabajado y estamos por salir de la universidad y nos podemos preguntar ¿qué haremos para salir adelante? O incluso en nuestro trabajo podemos ver que las cosas no van tan bien y podríamos preocuparnos en gran manera pensando ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que realmente nuestra vida esté segura? Pero es aquí importante entender de que nuestra seguridad, nuestra provisión no depende de un hombre, no depende de nuestras habilidades, no depende de su trabajo, no depende de su jefe, no depende de las circunstancias económicas o las crisis económicas ni la depresión que pueda estar experimentando un país, sino que depende realmente de Dios, porque es Dios la fuente de provisión, es Dios la fuente de fortaleza, es Dios nuestra seguridad. Y cuando vivimos de acuerdo a su voluntad y cuando aprendemos a confiar en Él y entendemos que todo lo que tenemos es porque Dios lo provee, entonces nuestro corazón puede sentirse satisfecho delante de su presencia. Aquí veíamos a dos hombres que decían tener suficiente. Uno, quizás Esaú, lo había logrado por su propio esfuerzo, lo había logrado porque su brazo lo había prosperado con su trabajo, con su dedicación, pero la verdad que lo más importante en la vida es que si lo que vamos a tener lo tenemos hoy, que sea porque Dios nos lo ha dado y no porque nosotros lo hemos ganado. Porque a diferencia de Esaú, Jacob era totalmente diferente. Jacob esperaba siempre el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Aquí vemos a Esaú, un hombre sin Dios que jamás alcanzó la verdadera suficiencia en la vida, porque aunque él tenía muchas cosas, aunque él decía tener muchas cosas, muchos ganados, quizás tenía una gran tierra, tenía una gran parcela, tenía muchos esclavos, pero al final la misma Biblia enseña que él jamás fue feliz. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano o como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí vemos un triste ejemplo de un hombre que quizás materialmente llegó a tener muchas cosas, pero que jamás fue feliz, porque la verdadera felicidad no se encuentra en la abundancia de bienes, ni cosas materiales que la vida nos puede ofrecer, ni en los placeres temporales del mundo, ni en la vanagloria que este mundo nos ofrece, porque Esaú al final, aunque tenía todas estas cosas y él jamás supo apreciar las bendiciones de Dios, Esaú fue una persona que jamás valoró las promesas de Dios para su vida, y como todos sabemos, al final por una sopa de lentejas vendió su primogenitura, demostrando así que él no tenía ningún aprecio por las cosas espirituales, él no tenía ningún aprecio por las cosas de Dios. Él decía: ¿y para qué me va a servir esta bendición si al final me voy a morir y ya no voy a disfrutar nada? ¿Cuántas personas hoy en día piensan así? Menosprecian las bendiciones de Dios, menosprecian las promesas de Dios que están en la Biblia, y muchos dicen que hay que vivir, que si uno no trabaja y no se esfuerza y no se gana la vida, jamás va a ser feliz en esta vida, y en función de eso trabajan, se esfuerzan, quizás tienen muchas propiedades, pero ese vacío que está en su corazón jamás se llena, porque la verdadera felicidad, la verdadera suficiencia, la verdadera autorrealización la vamos a encontrar solamente en Dios. Pero Jacob era totalmente
totalmente diferente. Aunque Jacob era un hombre imperfecto, pero ese hombre imperfecto amaba a Dios y anhelaba las promesas de Dios para su vida. La clave para la verdadera satisfacción y para tener una vida de total satisfacción, de total suficiencia, radica en Dios. Y en la Biblia podemos encontrar algunos principios que nos ayudan para tener una vida de verdadera satisfacción. Porque Jacob decía: Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Era de él porque Dios se lo había dado. Cuando Dios nos da las cosas, amados hermanos y hermanas, podemos estar seguros que nadie nos las va a quitar, porque Dios es bueno. Y el primer principio que uno puede encontrar en la Biblia, o que pudiésemos considerar esta noche, para tener una vida de verdadera satisfacción, de verdadera suficiencia, es buscar que sea Dios quien nos conceda la provisión y éxito. Oiga bien, lo primero que debemos hacer es buscar que sea Dios quien nos conceda la provisión y éxito, y no nuestro propio esfuerzo, el cual al final hasta puede fallar. Allá en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oiga bien, es la bendición de Jehová la que enriquece realmente al ser humano, y esta no añade tristeza, porque cuando es Dios el que da las cosas vienen por sí solas y no hay tantas dificultades, no hay tantos obstáculos, no hay tantos peros en la vida. Pero muchas veces las personas están tratando de alcanzar un objetivo, tratando de alcanzar algo, y ellos pueden preguntarse: ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué de repente intento hacer algo y las cosas me salen mal, y sale una dificultad aquí, se presenta otra dificultad allá, y pareciera que vamos cuesta arriba y la vida no funciona, y pudiéramos decepcionarnos, sentir tristeza? Pero muchas veces porque buscamos obtener las cosas fuera de la voluntad de Dios, porque buscamos nosotros mismos ser aquellos quienes quieren alcanzar eso sin tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Pero para que las cosas sean mejores en nuestra vida, lo que debemos hacer es buscar que sea Dios el que nos las conceda, que sea Dios el que provoque el momento propicio. Nosotros lo que debemos hacer es orar, encomendar nuestros proyectos a Dios. Todos tenemos sueños, todos deseamos muchas cosas en la vida, incluso a veces podemos tener problemas, pero antes de hacer cualquier cosa por nuestra propia cuenta, antes encomendemos nuestros sueños, nuestras necesidades, todo lo que deseamos, encomendémoslo a Dios, para que sea Dios el que nos prospere, para que sea Dios el que abra puertas, para que sea Dios el que nos guíe, el que nos direccione en el camino correcto, para que no nos hallemos en una situación totalmente difícil o en un callejón sin salida, donde ya no hayamos qué más hacer, o que nos lleve al total fracaso, y el fracaso trae decepción. Por eso Proverbios dice que la verdadera bendición es la que viene de Jehová, es la que viene de Dios, y esta es la que enriquece, esta es la que prospera, y en ella no hay tristeza. Así que lo primero que debemos hacer es buscar que sea Dios quien nos conceda la provisión y éxito, y que no sea nuestro propio esfuerzo. En segundo lugar, es importante reconocer que somos lo que somos por su gracia. Porque para tener una vida de verdadera satisfacción, donde sintamos satisfacción, donde sintamos que tenemos suficiente en la vida, porque Dios nos ha bendecido, es importante no olvidar que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado, para que no haya ningún sentimiento de orgullo, de altanería, de altivez en nuestro corazón, pensando que es nuestro brazo poderoso, es nuestra astucia, es nuestra fuerza lo que ha logrado algo, sino que realmente si hay algo que nos vaya bien en la vida, si hay algo en lo que tengamos éxito, si hay algo que alcancemos con éxito en la vida, no es por nuestras habilidades, no es porque seamos más listos que los demás, no es por suerte, es porque Dios nos ha respaldado. Es cierto, fue nuestra
nuestra inteligencia, quizás fue nuestro trabajo, pero fue Dios el que proveyó eso, el que nos dio esa fuerza, el que nos dio ese talento, el que nos dio esa sabiduría, el que nos dio ese respaldo para poder hacer lo que hicimos y obtener las cosas que hoy tenemos. Cuando es así, nuestro corazón se siente agradecido y sabe disfrutar la verdadera suficiencia en Dios. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Nosotros de igual manera debemos reconocer que si somos lo que somos, si somos lo que somos en la sociedad, o tenemos salud, o hemos conquistado algunas victorias en la vida, o algunos logros profesionales en la vida, es por su gracia, es porque Dios lo ha permitido. Y esta gracia que opera en nosotros, Pablo dice, no es en vano. Allá en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y con estas palabras el profeta Jeremías nos hace ver, mejor dicho, que realmente si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, créanme, nos fuera mal a todos, porque somos pecadores, somos seres imperfectos, fallamos. No tenemos de qué jactarnos. Y si hay algo bueno en nuestra vida, es porque Dios ha sido misericordioso y no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Antes, su gracia ha sido suficiente para bendecirnos. Así que es importante, para tener una vida de satisfacción, una vida en la que podamos decir, tengo suficiente porque Dios ha sido bueno en mi vida, es importante reconocer que somos lo que somos por su gracia. En tercer lugar, es importante también aprender del contentamiento, porque la vida de suficiencia que Dios ofrece no necesariamente es una vida de riquezas, porque aquí no se trata de decir, venga a Cristo, y desde el momento que usted viene a Cristo, sus problemas se van a solucionar, y a partir de este momento usted ya no va a tener deudas económicas, ya nunca más se va a volver a enfermar. Si está enfermo de alguna enfermedad, Dios me lo sana ahorita, y no va a conocer la pobreza, y va a tener el carro del año, y va a conquistar grandes profesiones en su vida, y va a tener el mejor puesto en el trabajo, y va a ganar un sinfín de dinero. No se trata de eso, sino que se trata de tener lo que necesitamos, lo suficiente para ser felices en la vida. Quizás no tendremos una mansión enorme, quizás no tendremos gran banquete espléndido, pero tenemos lo que tenemos porque Dios es bueno y eso es suficiente. Tenemos nuestro hogar que es cálido, tenemos nuestra familia que nos ama, tenemos el sustento diario que es suficiente para nosotros, y ahí nosotros debemos aprender a ser felices con lo que hoy tenemos. Aprender del contentamiento es importante, pero ¿qué es el contentamiento? No me refiero a que sea conformista, sin sueños, sin anhelos. Sí debemos tenerlos, pero el contentamiento realmente se refiere a la capacidad de vivir satisfecho en cualquier circunstancia, porque Dios es suficiente en nuestra vida. Aprendamos a ser felices con lo que tenemos. Veamos lo que hoy tenemos. Vea a su alrededor, vea la salud que Dios le ha dado, vea su trabajo, aunque es difícil quizás, pero qué bueno es el Señor que le ha dado trabajo. Vea todo lo que Dios le ha dado hasta este momento, el techo que tiene, la seguridad que tiene, y aprendamos a darle gracias a Dios por eso, y aprendamos a ser felices con lo que Dios nos ha dado, porque Dios es bueno. Allá en Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba en todo enseñado a estar contento cualquiera que fuera su situación, ya sea de escasez o de abundancia, ya sea de persecución o de alegría. En todo y por todo Pablo estaba enseñado a darle gracias a Dios, a vivir con un corazón agradecido, porque al final Dios estaba con él, y como él lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no necesitaba más que a Dios, a Cristo, porque en Cristo era más que vencedor. Allá en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6, Pablo decía: la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Es decir, busquemos a Dios, busquemos de su presencia, pero al mismo tiempo también aprendamos a ser felices con lo que hoy tenemos.
Muchas veces la insatisfacción en la vida viene de estar deseando cosas. Y yo no digo que es malo desear. Usted puede tener sueños. Usted puede tener objetivos en su vida y pídale sabiduría a Dios y trabaje para llegar a conquistarlas. Pero también aprenda a ser feliz hoy con lo que tiene. Y si hay cosas que no lograremos en esta vida porque no es la voluntad de Dios, también aprendamos a ser felices. ¿Cuántas personas dicen que no son felices porque no tienen esto, no tienen aquello? Pero yo les digo, esas personas que viven así, aún teniendo lo que ellos dicen que necesitan para ser felices, cuando lo tienen, jamás serán felices. Porque la verdadera felicidad no radica en tener éxitos profesionales o reconocimientos del mundo o en los deseos de este mundo o en los bienes materiales. La verdadera felicidad se encuentra en Dios, en tener esa relación con Cristo, porque cuando es así, nuestra vida es totalmente diferente y aprendemos a tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Luego, en cuarto lugar, otra clave importante para tener una vida de verdadera satisfacción, una vida de suficiencia, es encontrarnos en la voluntad de Dios. Cuán importante es que en todo lo que estemos haciendo nos encontremos siempre en su voluntad, porque al estar en su voluntad nos aseguramos de estar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Porque cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, lejos de su plan original, entonces la vida no es tan fácil como uno quisiera. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: no te dejaré ni te desampararé. Y esa es una realidad, que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, podemos tener la seguridad de que Él nos sostiene. Y eso hace una gran diferencia en la vida. Porque independientemente de las propiedades que uno pueda tener, independientemente de las riquezas o del dinero o de los amigos, lo que hace o lo que marca la diferencia para sentir una vida de verdadera satisfacción, una vida en la que nos podamos sentir suficientes, es sentir o tener esa plena convicción de que estamos en las manos de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando perseveramos en Dios, cuando disponemos nuestro corazón a Dios, cuando realmente lo amamos a Él, Él es el que guarda en completa paz nuestros pensamientos, nuestro corazón. Pero para ello, cuán importante es encontrarnos en la voluntad de Dios. Quiera Dios que todos nos esforcemos por encontrarnos en su voluntad, por ser hallados delante de su presencia, creyendo siempre en Cristo, teniendo fe en Jesús y siendo guiados siempre por el Espíritu Santo. Cuando hacemos así, Dios nos va a bendecir y podremos decir como Jacob: Dios me ha hecho merced y todo lo que ven aquí es mío porque Dios me lo ha dado. Cuando es así, la bendición de Dios viene a nuestras vidas y podemos sentirnos realmente satisfechos, a diferencia de otras personas del mundo que quizás tienen grandes casas, tienen grandes propiedades, tienen grandes puestos, pero no son felices, viven angustiados, viven amargados, viven insatisfechos. Pero cuando confiamos en Dios y vivimos para Dios, y es Dios el que nos provee, y estamos plenamente convencidos de que de Dios viene nuestra provisión, nuestra paz, nuestra seguridad, entonces todo lo que tenemos nos hace feliz y decimos: Dios me ha hecho merced. Finalmente, no olvidemos lo más importante, y es que lo que necesitamos es a Dios. Es importante reconocer que Dios es todo lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesita usted? Bueno, pues no necesita un carro, no necesita una vivienda, o sea, sí se necesitan, ¿verdad? Pero lo primero en la vida, lo primero que necesitamos antes de cualquier cosa, porque lo demás va a venir por añadidura, es a Dios. Decía Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9: mi gracia es suficiente para ti. Así le decía Dios a Pablo: mi gracia es suficiente para ti. Y de igual manera,
la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos y hermanas, hoy vivimos en un mundo de tribulación, un mundo de angustias, un mundo de incertidumbres. No sabemos cómo las cosas van a darse en el futuro. Hay países donde se experimenta escasez, donde no hay muchos trabajos o muchas ofertas laborales, donde las empresas están quebrando, donde la tasa de desempleo va aumentando, donde la delincuencia va creciendo, donde la salud pública ya no tiene muchas ventajas y las personas ya no tienen un buen servicio de salud. O sea, ¿cuántas cosas se dan alrededor del mundo? Muchas veces podemos ver muchas personas que están atravesando por tremendas crisis económicas, endeudados totalmente, con deudas que les roban la paz. Pero nosotros aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a poner nuestras vidas en manos de Dios y que sea el Señor el que nos bendice, porque no importa las circunstancias que nos rodeen, no importa que vivamos en un mundo de escasez, un mundo donde todos están quebrando económicamente, pero si Dios decide bendecir a una persona, aún en medio de esa escasez, Dios lo bendecirá. Así lo hizo con José. José vivió un tiempo donde hubo una terrible sequía, pero Dios le reveló lo que habría de ocurrir y José se preparó de tal manera que cuando hubo esa sequía tan terrible de 7 años que asoló toda la tierra de Egipto, mientras todas las naciones no tenían que comer, Egipto estaba bendecido porque Dios lo había bendecido a través de José. ¿O qué tal en los tiempos de Elías, cuando no llovió durante 3 años completos, no cayó ni una lluvia y el rey Acab no tenía, dice la Biblia, pero ni zacate para sus propios caballos y todos estaban pasando terribles hambrunas? Pero Dios bendijo a Elías y la comida nunca le faltó a Elías, porque dice la Biblia que habían cuervos que le llevaban carne y él tomaba o bebía agua de un arroyo, y cuando el arroyo se secó, se levantó y Dios lo llevó donde una viuda, y esta viuda le alimentaba con aceite y le preparaba una torta, y esa harina jamás escaseaba, y así durante toda la sequía Elías fue proveído por la mano de Dios, mientras que el mismo rey de Israel no tenía sustento para él. Así que Dios puede bendecir aún en medio de las crisis económicas. Aunque las personas estén pasando por esas situaciones, Dios tiene poder para bendecir, no importa las circunstancias que el mundo atraviese. Pero es ahí donde nosotros debemos aprender a confiar en Dios, para que cuando los años pasen, como Jacob, podamos sentirnos satisfechos de que todo lo que tenemos es suficiente y que Dios ha hecho merced con cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos y hermanas, confiemos en Dios, confiemos en su palabra y en sus promesas, y alentemos nuestros corazones para confiar plenamente en Él. No importa las circunstancias que vivamos, confiemos que el Señor proveerá para cada uno de nosotros. Y hoy por hoy nos da el regalo de la vida eterna a través de la fe en su Señor Jesucristo. Nos ofrece una herencia celestial, una herencia en el reino de los cielos, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y si nos ofrece eso en la eternidad, ¿cuántas más cosas hará por nosotros si le buscamos de corazón sincero? Así que oremos en esta noche y démosle gracias a Dios por su palabra, y pidámosle a Dios que nos ayude para encontrarnos en su voluntad, para aprender a ser agradecidos con lo que hoy tenemos, y que el Señor sea quien nos provea y nos bendiga, y encontremos en esa bendición la verdadera felicidad que el mundo no sabe dar. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta noche, por esta oportunidad que nos has regalado de compartir tu palabra, Señor. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Hoy aquí estamos delante de ti, Señor, para pedir tu ayuda, Señor, porque reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos, Señor, que somos seres imperfectos, que fallamos, pero te amamos, Señor.
Como Jacob, que era un hombre imperfecto, que cometió muchos errores, pero él te amaba y así tú lo bendeciste. Te pedimos, Señor, misericordia para nuestras vidas. Haz merced en cada uno de nosotros. No permita, Señor, que nos apartemos de ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a entender el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, para que en él encontremos una vida de verdadera suficiencia, una vida de verdadera satisfacción en tus caminos, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a terminar esta carrera que tenemos por delante, para que aquel día, Señor, cuando nuestra alma esté delante de ti, seamos hallados no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias por todo, precioso Señor. Gracias, eterno Señor. Bendito sea tu nombre.